was lost and alone with myself. I've been here for days, have no food, have no faith. Is this the end? This is the end. My eyes seem Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Mirar, llegó el día. Ha llegado el día de empezar a hacer nuestro atrapasueños gigante. Como veis, tenemos todo por el suelo, porque lo vamos a montar en el suelo, porque montarlo en otro lado es un poco surrealista directamente sobre una pared. Lo vamos a montar en el suelo y después lo vamos a subir a la pared con todo el cuidado del mundo. Procurar hacer esto en la pared o en el sitio donde la pared vaya a estar después, porque si no nos vamos a volver locos. Tenemos, para componer nuestro atrapasueños gigante, vamos a necesitar el palo, ¿vale? Un palo. Este es un palo del pueblo que trae un sentido, un simbolismo para nosotros, porque es el lugar donde más nos gusta estar. Y nos parecía que llevarnos un palo de una de las huertas de las que fueron nuestros ancestros, pues es como algo muy adecuado. Y entonces este es un palo muy especial para nosotros porque lo hemos traído de un manzano, perdón, de una perala, se llama perala, a los manzanos en el pueblo. Para que os hagáis una composición, o sea, telita. Es un palo de un árbol que da manzanas, que se llama perala. ¿Vale? Bien. Pero es de una parcelita donde, bueno, pues estuvieron cultivando antiguamente mis suegros, antes de mis suegros, los abuelos de mis suegros, o sea, del papá de mi esposo. Y así, generación a generación, porque conocemos que esa parcela ha pertenecido como a 4 generaciones atrás del padre, o sea, del padre de mis hijos, ¿no? Entonces nos gustó, me parece una idea bonita. Este palo ya lo tenemos. Después tenemos una colección de atrapasueños. Atención, deciros que puede ser que estén todos los tutoriales que hemos hecho o que incluso hay alguno que no esté dentro del tutorial, pero que irán apareciendo, ¿vale? Porque creo que ya es tiempo de ir montando el atrapasueños para que cada uno, ya tenemos publicados 12 modelos. Y esperar más me parecía un poco, la paciencia tiene un límite, yo estoy ansiosa. Entonces, aunque yo tengo hechos algunos más, creo, no sé si voy a tener, o a lo mejor he quitado alguno porque lo haya regalado, pero bueno, la idea de componer nuestro atrapasueños está con un montón de atrapasueños que cada uno va a tener que definir en cada momento. Después tenemos montones de cintas de muchas formas, colores y tamaños, siempre en blanco y beige. Yo lo estoy trabajando en estos tonos. No estoy haciendo de más colores, pero claro, la imaginación al poder, os lo podéis imaginar, cada uno ahí lo que quiera. ¿Bien? Entonces, las mías van a ser todas blancas y veis, hay de raso, hay con un bordadito, hay sin bordadito, hay de cualquier cosa. Si os fijáis, tengo unos corazones por ahí, pompones, tengo estas muñetillas. Bueno, hay todo lo que os podéis imaginar que os ponga, que os parezca. Faltan las plumas. Aquí, si se ven, no hay plumas, pero hay plumas, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que he olvidado poner las plumas en el expositor. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es hacer en el suelo la composición que nosotros queramos de los atrapasueños. Y después, una vez que la tengamos, que ya nos imaginemos que va a quedar estupenda, pues le vamos a ir poniendo las cintas. ¿Vale? Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer es retirar todo esto y empezar a componer. ¿Bien? Vamos allá. Venga, ahora, mientras que en cámara rápida vamos a ir viendo cómo vamos montando, os voy a ir contando cómo fue el proceso, porque a mí me pareció algo especial. Pues empezamos a mover los aros para colocarlos en la posición que nos pareciera la más bonita, ¿no? La más adecuada, la más correcta, y resultaron que había infinitas posibilidades. Había 1000 maneras de ponerlo. Entiendo que las posibilidades deben ser finitas porque son las combinaciones de 12 elementos tomados de 12 en 12. No sé, seguro que hay un número finito de posibilidades, pero a mí me pareció infinito. Creo que cada persona de las que componga el atrapasueños gigante, y ojalá pueda haber muchos atrapasueños gigantes, que espero ver vuestras composiciones, me muero de la emoción
porque ha resultado para mí un proyecto muy, muy, muy emocionante. Creo que la conexión que tiene el atrapasueños se le puede, no sé, te busca, te enreda, te atrapa, o sea, tiene magia. Los atrapasueños son mágicos, sí, no me cabe duda. Además, cuando elegimos incluso hasta el palo, ya os he comentado, para mí tiene un simbolismo. Entonces es algo muy especial que va a ser muy entrañable para mí siempre. No sé si os pasará a vosotros, si para vosotros solo es un proyecto más, algo que decora y ya está, pero para mí está siendo realmente muy, muy especial. Y fijaros que están, no sé, igual digo una barbaridad, ¿vale? Pero todos esos aros van a quedar unidos unos a otros, como la flor de la vida, que son un conjunto de circunferencias de aros, ¿no? De uniones entre ellos y están todos los círculos siempre unidos. Bien, pues esto es lo que va a pasar aquí. Todos esos atrapasueños pequeños van a componer un atrapasueños gigante, que en este caso estáis viendo, ya he definido cómo va a ser. Esa va a ser la composición que hagamos, ¿vale? Entonces, no sé, creo que es algo que resultó muy, muy, muy especial y muy bonito. Y ya me diréis, y ya me contaréis, por favor, en vuestros comentarios, me encantará poder leerlos, si os pasa a vosotros, ¿no? Que os disteis 1000 vueltas hasta llegar a encontrar vuestra combinación. A mí esta me resultó de verdad muy, muy lindo, muy, muy lindo me ha resultado hacer este proyecto. Y me siento muy feliz además. Bueno, una vez que tenemos definido, y no me enrollo más porque me pongo un poco melancólica y me toca la patata, es increíble, pero ahora que ya tenemos definido cuál va a ser la composición, lo que tenemos que hacer es ir uniendo uno a uno los aros con una cuerda finita, si podéis transparente, transparente, si no una cuerda, o sea, un hilo, perdón, lo más finito posible, que sea un poquito resistente. Y haremos nuditos, pero no demasiado prieto. Atención, que no queden demasiado prietos, porque si no quitaremos rigidez. Le daremos rigidez, perdón, a nuestro atrapasueños y va a tener que tener un poco de movilidad hasta que lo aposentemos en el lugar que nosotros queramos que sea el adecuado. Por tanto, necesitamos que los aros tengan un poquito de maniobra, un poquito de giro. Y eso se consigue si no hacemos los nudos demasiado prietos uno con otro, ¿vale? Y una vez que tengamos todos nuestros aritos unidos unos con otros, seguiremos con el siguiente proceso, que será poner nuestras cintas. Bien, pero fijaros que se queden bien todos los aritos unidos unos con otros, unos a otros. ¿Bien? Bueno, pues una vez que tengamos esto, vamos con lo siguiente, que será poner nuestras cintas. Ahí vamos. Tenemos todos los atrapasueños unidos entre sí, con un hilo muy finito, pero no, y apretado, o sea, hecho el nudo no demasiado prieto, ¿vale? Ni demasiado prieto ni demasiado poco, para que se puedan mover, porque tienes que maniobrar con ellos, vas a tener que colocarlo en algún lado. Estamos trabajando en el suelo y hay que llevárselo a una pared. Si está muy rígido se pueden descolocar o se pueden incluso estropear. Pero si no está la hebra demasiado gruesa puesta, o sea, demasiado tirante, lo vamos a tener solucionado, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos ya como queremos en nuestra posición, que mirad qué bonito queda, ¿eh? No es que lo estemos haciendo aquí pero queda bonito. Está muy bonito. ¿A que está muy bonito? Está precioso. Está muy bonito, ¿ves? Lo dice todo el mundo. Entonces nos queda nada más que empezar a poner cintas y cintas y cintas, todas las que nos apetezcan, como nos apetezcan, los adornos que queramos. Acordaros, voy a enseñaros los que tenemos. A ver, ahora tenemos que poner montones de adornos. ¿Cuáles? Mira, yo he comprado estos corazones, ¿vale? Por ejemplo, estos corazones que los vamos a poner por algunos lados, ya veremos dónde. He comprado otra opción, otras opciones. Cintas inimaginables, las de cintas que se pueden llegar a comprar. La belleza que tienen algunas cintas. Pero bueno,
cintas de distintas maneras, formas, colores y tamaños. Es decir, a elegir. ¿Vale? Un montón de cintas. Tenemos los pompones y montones de cintas más. Bueno, pues ahora, a elección de cada uno, vamos a ir poniendo todas las cintas que van saliendo. Vamos a ir poniendo todo lo que es el borde. Todo lo que es el borde con cintas. Y luego le pondremos plumas, los adornos, todas las cosas que se os ocurran que queráis poner, es el momento de ponerlo. Vamos a ir haciendo, ¿vale? Venga, vamos. Voy a contar una cosa respecto de los pompones. A la hora de poner los pompones, yo, ¿vale? En lo que yo voy a hacer es, voy a enhebrar una aguja, bien, y voy a ir, se me ha caído, y voy a ir pasando los pompones atravesando su medio, ¿vale? Así voy a ir haciendo, ¿vale? Una fila, como si fuera una cinta, pero con pompones. A distintas alturas iremos poniendo los pomponcitos, que os recuerdo, si no sabéis cómo hacer, mira, ya van 3, ¿ves? Si no sabéis cómo hacer, os dejo por ahí un tutorial en el que se hacen tropecientos mil pompones en un momento. Empieza a pesar y se me cae. Como no estoy trabajando sobre una mesa, ¿no es cierto? ¿Veis? Vamos viendo esta forma sencilla de hacer otra tira para ir haciendo, bueno, pues alternativas distintas. Ahí dejo esta más, ¿vale? Ir pasando una aguja por los pompones que tenemos hechos, ¿vale? Venga, pues seguimos. At Michael's house in the living room when you kissed my neck and I almost thought you're loose. In the morning at the top of the stairs when your father found out what we did that night and you told me you were scared. Oh, the glory when you ran outside with your Suzuki and your Susan tight, and you told me not to follow you. Da 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 da. ¿Habéis visto cómo va tomando forma de repente, poniendo cintitas, los pompones? Os vais haciendo idea de qué es lo que vamos a componer, ¿verdad? ¿Vais viendo? Bueno, pues seguimos en ello. Seguimos poniendo cintas y cintas y cintas y adornos y pompones y plumas, todas aquellas cosas que se nos ocurran, que nos apetezcan, que queramos, que tengamos, que hagamos. Vamos a poner todas esas cosas que cada uno le apetezca, quiera, pueda, y una vez que tengamos eso solo nos quedará unirlo a nuestro palo. Igual, con un lacito, con un hilo invisible, con nuestro, no sé, con cada uno la herramienta que tenga. Quedará tan bonito, viéndose un lazo como no viéndose y pareciendo que está invisible. Así que cualquiera de las dos opciones estará estupenda. Oh, the glory that the Lord has made. And the complication when I see his face in the morning in the window. Y eso que aún nos faltan por poner algunos adornitos, pero ya está, yo creo que estupendo. En fin, esta es la idea, ir poniendo esas cintas que vamos a ir poniendo por todas partes. ¿Veis? Cintas de todos los colores, formas y tamaños, se admite todo, está bien. Pero yo la estoy haciendo así, cualquier cosa. O sea, si de repente pensáis que podéis hacer cadenas, con una fila de cadenas, una fila de pomponcitos, de punto. O sea, con el crochet podemos hacer miles de cadenas. Yo he querido hacerlo así porque para el lugar al que va a quedar muy bonito. Pero de momento la vamos a ver sobre una pared de piedra y ya veréis cómo queda. Y este es el resultado final después de acabar de ponerle todas las cintas y de
engancharlo a nuestro palo. Espero que os guste. Si es así, suscribiros al canal, darle al like y compartir en vuestras redes sociales. Y por favor, dejadme vuestros comentarios. Me encantará saber qué os ha parecido a vosotros. Yo feliz. Muchísimas gracias. Nos vemos.